No se suponía que viera esto, a nunca, ni otra vez. Y no es una forma ingeniosa de empezar una historia. Es la verdad. Hay cosas de la infancia que están destinadas a permanecer enterradas, guardadas detrás de la memoria y el tiempo como sombraos, inofensivaos. Otras te siguen, esperando la chispa más pequeña para regresar. Si estás viendo esto, quizá no deberías. Tal vez la curiosidad ya te susurró al oído, tirando de los bordes de tu mente. Yo debí detenerme, debí cerrar la pestaña y olvidar, pero no lo hice y me topé con ello por accidente. Una búsqueda nocturna, una recomendación de un algoritmo antiguo, una miniatura tan brillante y alegre que podría haber pertenecido a cualquier catálogo infantil de los años 90. Era un programa que apenas recordaba, tan inocuo a primera vista, que me reí de la idea de que pudiera ser algo más que nostalgia. Pero había algo en los colores, en las formas, en la mascota sonriéndome desde la pantalla, que hizo que el aire se sintiera más pesado. Mi pulso se aceleró de una forma que no entendía. Era un programa infantil, educativo y aparentemente inofensivo, del tipo que los padres ponían de fondo mientras preparaban la cena, del tipo que las escuelas a veces usaban para pequeñas lecciones, seguro, amigable, familiar. Pero recordé, incluso antes de hacer clic en reproducir, las historias que había intentado olvidar, relatos susurrados por niños que habían mirado demasiado de cerca y luego habían guardado silencio, testimonios que desaparecían o regresaban distorsionados, como ecos de sí mismos. Y ahora, ahí estaba otra vez, esperándome. El episodio que nadie parecía recordar, perdido entre reposiciones y más reposiciones, un espacio dejado intencionalmente en blanco en la memoria colectiva. Podía sentir su presencia, de algún modo paciente, como si me hubiera estado esperando todos estos años, para este momento. Sé lo que les pasa a quienes escarban demasiado hondo. Algunos desaparecen, otros regresan distintos. No quiero que eso le pase a nadie más, pero para mí ya es tarde. Lo he visto, lo he tocado. El cursor quedó suspendido en mi mano. Temblaba. Cada instinto gritaba que lo cerrara, que me diera la vuelta, que fingiera no haberlo recordado jamás. Pero algo dentro de mí, parte miedo, parte compulsión, presionó hacia abajo, insistente, y entonces hice clic en reproducir. La pantalla se iluminó, los colores florecieron, y la familiar y alegre melodía de mi infancia llenó la habitación, ocultando algo que aún no podía ver, algo que había estado esperando todo este tiempo, paciente, sin parpadear, listo para comenzar. El programa se veía exactamente como lo recordaba, al menos en la superficie. Colores brillantes que casi zumbaban, música alegre que se quedaba en la cabeza antes de que siquiera te dieras cuenta, y una mascota tan cálida y acogedora que cualquier niño podía sentirse seguro en su presencia. Cada escena irradiaba una especie de confort, el sol siempre brillando, la hierba increíblemente verde, las paredes de las casas de los personajes pintadas en suaves tonos pastel. Era el tipo de programa en el que los padres confiaban sin cuestionar, el tipo que los maestros citaban como un complemento inocuo para el aprendizaje, el tipo que todos recordaban con una sonrisa. Primero, recordé los pequeños detalles nostálgicos en el jingle que sonaba al inicio de cada episodio, la forma en que la mascota rebotaba en su lugar mientras cantaba, los niños animados tomados de la mano cantando junto a él. Todo parecía sano, incluso perfecto, una cápsula de la inocencia infantil, destilada en episodios de media hora. Probablemente lo viste cuando eras niño, riéndote, memorizando las simples lecciones morales, sin pensarlo dos veces. Pero cuanto más fijaba la vista en la pantalla, más cosas notaba que de alguna manera había bloqueado. Los ojos de la mascota, siempre abiertos, siempre fijos, nunca parpadeaban jamás. Su sonrisa era permanente, inquebrantable. Y aunque el resto de su cuerpo se movía y bailaba, su mirada permanecía rígida, un centinela silencioso sobre todo lo que sucedía a su alrededor. Los otros personajes
no eran mejores. Los niños de fondo se congelaban a medio movimiento de formas que no tenían sentido. Sus extremidades suspendidas, el tiempo justo para que los bordes de la escena se sintieran extraños. La mano de un niño permanecía levantada, a medio saludo. Un juguete quedaba perfectamente equilibrado sobre un mostrador durante minutos, mientras la cámara enfocaba otra cosa, y la pista de risas estaba desincronizada. No completamente mal, solo un poco fuera de tiempo, llegando una fracción de compás demasiado pronto o demasiado tarde. Lo sentías en el estómago antes de poder identificarlo. La sensación de que algo estaba silenciosa y deliberadamente mal. Me dije a mí mismo que era nostalgia engañándome, que mi mente adulta estaba sobreanalizando curiosidades inocuas. Y aún así, había algo profundamente familiar en la incomodidad, como un recuerdo que me empujaba a despertar. El contraste era insoportable. Colores brillantes y cálidos y canciones alegres. Todo diseñado para sentirse seguro, envuelto estrechamente alrededor de momentos que hacían que mi piel se erizara si miraba demasiado de cerca. La inocencia de la infancia, me di cuenta, siempre había estado acompañada de algo justo fuera del alcance de la comprensión. Algo más oscuro, más deliberado. Y entonces lo encontré. El episodio perdido, en el que nunca había sido retransmitido. El ausente de todas las guías, todos los foros de fans, todos los recuerdos de mis compañeros, un vacío en la historia del programa que era imposible de ignorar. No solo estaba perdido, había sido borrado. Y cuando vi su título, parpadeando en mi pantalla, como una invitación prohibida, sentí el mismo frío y pesado temor que sentí la primera vez que me topé con el programa, hace tantos años. Algo me decía que no debía verlo, pero sabía que lo haría. Recuerdo ese día con total claridad. Estaba en casa, enfermo, envuelto en una manta pesada, con el sabor metálico del jarabe para la tos aún en la lengua, y la pantalla del televisor demasiado cerca en la luz tenue de mi habitación. Fue entonces cuando se emitió, o al menos, cuando lo vi por primera vez. El episodio era distinto a cualquiera que hubiera visto antes. El ritmo era más lento. La introducción habitual y colorida se arrastraba apenas, como si la propia música estuviera cansada. Uno de los personajes habituales había desaparecido, aunque nadie lo mencionaba. Su ausencia nunca era reconocida. Quedaba un espacio vacío donde debería haber estado, como una grieta en la realidad misma. La lección no trataba sobre compartir ni sobre la honestidad. Trataba sobre escuchar sin cuestionar. La voz de la mascota era más suave, persuasiva, pero firme. Los buenos amigos no preguntan por qué, dijo, inclinando la cabeza hacia la cámara. Simplemente hacen lo que se les dice. Un personaje infantil dudó, con los ojos muy abiertos, a punto de hablar. La escena se cortó de forma abrupta. Cuando volvió, los labios del personaje estaban sellados, su expresión extrañamente vacía. Las preguntas pueden entristecer a la gente, continuó la mascota, y no queremos entristecer a nadie, ¿verdad? Recuerdo asentir, febril y confundido, sintiéndome orgulloso, cuando el personaje silencioso fue elogiado por su obediencia. Había algo embriagador en ello, casi reconfortante, incluso mientras un escalofrío me recorría la espalda. El episodio terminó sin la canción habitual. La pantalla se fundió a negro, sin créditos, dejando solo un silencio incómodo antes de que comenzara el siguiente programa. Años después, pregunté a otros niños si lo recordaban. Miradas en blanco, negaciones. Ese episodio nunca se emitió, insistían. No había listados, ni reposiciones, ni notas de producción. Nada no oficialmente no existía. Pero sí existió, yo lo sabía, y no era el único. Cuando empecé a investigar en internet, encontré publicaciones en foros, comentarios antiguos en blogs, e incluso hilos dispersos de Reddit, donde desconocidos describían el mismo episodio. Recordaban al personaje desaparecido, la música más lenta, la lección sobre escuchar sin cuestionar. Describían las mismas sensaciones inquietantes, el mismo temor persistente que provocaban los ojos que nunca
parpadeaban de la mascota. Nadie tenía pruebas. Nadie tenía grabaciones. Las capturas de pantalla habían desaparecido. Pero los recuerdos seguían ahí, persistentes, negándose a soltarse. Y en algún punto de esos hilos, comprendí que ya no estaba solo en el recuerdo. Otros también lo habían visto. Y algunos habían pagado un precio por recordarlo. Empecé a profundizar más, siguiendo las menciones del episodio a través de hilos de Reddit, blogs eliminados hace tiempo y publicaciones de foros que habían sido archivadas, pero que aún dejaban ecos tenues. Los relatos estaban dispersos, fragmentados, pero coincidían en un detalle escalofriante. El episodio había afectado a las personas mucho después de que la televisión se apagara. Un usuario escribió que se despertaba en mitad de la noche con la canción del programa sonando suavemente en sus sueños, más lenta de lo que debería, arrastrándose por su mente como un recuerdo atrapado en repetición. Otro describió ver los ojos que nunca parpadeaban de la mascota, en los reflejos, en la esquina de su dormitorio, aunque el programa no se hubiera emitido en años. Un tercero confesó sentir una opresión en el pecho cada vez que intentaba recordar el episodio, como si el propio recuerdo exigiera obediencia. Las capturas de pantalla y las citas que describían ya no estaban. Habían sido borradas, perdidas con el tiempo, pero sus palabras seguían siendo vívidas en la voz de la mascota, repitiendo frases demasiado precisas, líneas que incitaban a la sumisión y al silencio. Algunos hilos terminaban a mitad de una frase, a mitad de un párrafo, con la última publicación congelada, como si el usuario hubiera desaparecido dentro de la pantalla. Me recordó a otros casos que había encontrado antes extraños, ejemplos de medios o sitios web que dejaban huella mucho después de que la interacción terminara. Personas perseguidas por imágenes obligadas a contar historias que apenas comprendían solo para desaparecer del mundo digital como fantasmas. Los paralelismos eran imposibles de ignorar. En medio del caos de estos relatos fragmentados, un nombre de usuario seguía apareciendo. Foros distintos, años distintos, publicaciones distintas, pero el mismo nombre, la misma atención obsesiva al detalle. Cada vez que se mencionaba el episodio perdido, ese usuario ya lo había catalogado fotograumau a fotograumau, línea por línea, describiendo sutilezas que nadie más parecía notar. No interactuaba con nadie, no debatía ni respondía, simplemente publicaba, como si dejara migas de pan para que alguien o algo la siguiera. Sentí una mezcla de temor y fascinación. Quienquiera que fuera sabía mucho más que cualquier fan casual, mucho más de lo que yo jamás había sabido. Y cada vez que me cruzaba con sus publicaciones, la sensación crecía. No solo estaba leyendo sobre el programa, estaba siendo arrastrado a la misma red que él había trazado con tanto cuidado, una publicación tras otra. Cuanto más profundizaba, más claro se volvía en el episodio perdido. No era solo un recuerdo, era una señal. Y ese nombre de usuario, silencioso, meticuloso, omnipresente, era la clave para entender por qué. Había un usuario que se destacaba del resto. Sus publicaciones no eran confesiones emocionales, ni pesadillas recordadas a medias, eran análisis, fríos, metódicos, obsesivos. Afirmaba que el programa se apoyaba en mensajes subliminales, superpuestos a la repetición, condicionando a los niños a través del ritmo y la familiaridad, más que mediante una instrucción directa. Según él, cada episodio seguía un patrón ritual. La introducción siempre se ralentizaba en la misma fracción. La mascota gesticulaba siempre en la misma secuencia. Ciertas frases se repetían en intervalos lo suficientemente precisos como para eludir el pensamiento consciente. Escribía sobre ello como alguien que disecciona una máquina, no un recuerdo. Al principio, me reí de verdad. Me dije a mí mismo que esto era el típico exceso de Internet. Alguien convirtiendo la televisión infantil en una conspiración. Incluso admiré su humor oscuro. En una publicación, bromeaba diciendo que la mascota no era un personaje en absoluto, sino un carcelero muy educado. Pero luego comprobé sus afirmaciones. El tiempo
Coincidía, los bucles de diálogo coincidían. Incluso las pausas, especialmente las pausas, eran consistentes. Una vez que lo noté, ya no pude dejar de verlo. El programa no era aleatorio, estaba estructurado. Entonces, fue cuando llegué a la advertencia. Enterrada en una publicación, casi de manera casual, el usuario escribió nunca pauses el episodio en ciertos fotogramas. El programa no está hecho para detenerse ahí. Lo pausé de todos modos. Claro que lo hice. La curiosidad siempre ha sido mi peor hábito. Y la advertencia se sintió como un desafío. Me dije que no pasaría nada, que los fotogramas eran solo fotogramas, tonterías congeladas, sin contexto. Me equivoqué. Cuando reproduje el episodio fotograma a fotograma, surgieron símbolos en el fondo en formas que se repetían con demasiada intención, expresiones que no existían en movimiento, sombras que formaban patrones visibles solo cuando el tiempo se mantenía inmóvil. Y de repente, el usuario ya no sonaba paranoico, sonaba como alguien que ya había aprendido el precio de mirar demasiado de cerca. Entonces, comprendí por qué el silencio seguía al descubrimiento. Una vez que empecé a buscarlos, no pude dejar de verlos. Los fondos no eran aleatorios. Triángulos escondidos en las nubes, círculos apilados de 3 en 3, cuadrados ligeramente descentrados, números que se repetían en el escenario en 3 árboles, 6 ventanas, 9 postes de la cerca, siempre los mismos múltiplos, siempre dispuestos con precisión, como un código silencioso, tejido en cada fotograma. La música traía susurros, al principio apenas perceptibles, casi escondidos bajo la alegre melodía. Palabras dobladas, notas lentas y deliberadas. Escucha con atención. Quédate quieto. Lo estás haciendo bien. Podía sentirlas, rozando los bordes de mi mente, tirando de mi atención, presionando urgencia en mi pensamiento. Incluso los diálogos que antes parecían inofensivos, ahora se sentían insidiosos. Todo es más fácil cuando no haces preguntas, decía la mascota. Las reglas mantienen a todos seguros, repetía obedientemente un niño. Estar callado significa que te importa, repetía otro, con una sonrisa congelada en su rostro. Empecé a notar los efectos en mí mismo. Dolores de cabeza palpitaban en la base de mi cráneo. Sutiles alucinaciones parpadeaban en la visión periférica en personajes, permaneciendo un momento demasiado largo. Sombras moviéndose de manera antinatural. El déjà-vu llegaba en oleadas, como si ya hubiera visto el siguiente fotograma antes de que apareciera. El contraste era impactante. Colores brillantes y lecciones alegres ocultaban algo mucho más autoritario, como una mano invisible, guiando la atención, reforzando la obediencia con cada frase repetida. La inocencia del programa era una fachada, un señuelo para enseñar algo más profundo. Algo no dicho sigue las reglas, siempre, sin cuestionarlas. Y entonces lo comprendí. El programa no solo transmitía lecciones en los diálogos o canciones, llevaba reglas incrustadas en cada fotograma, cada pausa, cada sonido. Reglas que no estaban hechas para romperse. No pude dejarlas de ver, y estaba a punto de aprender hasta dónde se extendían esas reglas. Cuanto más estudiaba los episodios, más claras se volvían las reglas. No estaban escritas en ningún lado, nunca se pronunciaban abiertamente, y aún así, su presencia era innegable. Primera, nunca cuestionar a la mascota. Cualquier vacilación, cualquier duda, y la cámara cambiaba. La música se alteraba. La escena castigaba sutilmente la desobediencia. Los personajes que preguntaban ¿por qué? Eran silenciados, redirigidos o borrados por un instante lo bastante largo para inculcar cumplimiento. Segunda, nunca apagar la televisión a mitad del episodio. Pausar, saltar o cambiar de canal. Parecía inofensivo al principio, pero pequeñas anomalías seguían a quien lo hacía. El corazón se aceleraba. Las sombras persistían. Una inquietud creciente se asentaba en el pecho. El programa exigía atención total, y cualquier descuido
traía consecuencias sutiles. Tercera, siempre repetir la lección en voz alta. Dilo conmigo, insistía la mascota. Parecía un refuerzo educativo inofensivo, hasta que notabas la insistencia, la presión. La repetición no era solo para aprender, era para obedecer. Decir las frases en voz alta reforzaba la estructura, grababa las reglas en la memoria. Vi estas reglas demostradas una y otra vez, de maneras casi invisibles. Un niño vacila en corte inmediato. Una pausa en el episodio en ligera incomodidad para el espectador. Negarse a repetir una frase el personaje titubea. La escena se oscurece imperceptiblemente. Era más que narrativa. Era condicionamiento. Me recordó a la adoctrinación de un culto en colores brillantes. Música alegre, rostros amigables, todo sirviendo a un propósito más allá del entretenimiento. Control escondido dentro de la inocencia. Compulsión sutil disfrazada de guía. Y lo más aterrador, al romper una regla, podía tener consecuencias. No siempre inmediatas, no siempre visibles, pero presentes, esperando, registradas en algún lugar de la memoria, moldeando el comportamiento mucho después de que el episodio terminara. Pensé que había seguido todas las reglas cuando era niño, casi, pero hubo un día en que no lo hice. Un día rompí una regla y ahora lo recordaba más vívidamente que en décadas. Tenía 6 años cuando ocurrió. Estaba enfermo en casa, con la manta enredada a mi alrededor, la televisión mostrando los colores y la música de siempre, y hablé sin pensar. No, dije, eso no está bien. La habitación quedó en silencio. No el silencio habitual de un dibujo animado en pausa, sino un silencio pesado, expectante. Incluso el zumbido del televisor pareció desaparecer, dejando solo el resplandor de la pantalla y una quietud repentina e insoportable. La mascota inclinó la cabeza. Sus ojos, sin parpadear, se fijaron en mí. Eso no fue muy amable, dijo, con voz suave pero deliberada. ¿Cómo te llamas? El corazón me golpeaba el pecho. No podía moverme. No podía apartar la mirada. Está bien, continuó, sonriendo aún más. Yo lo sé. Entonces dijo mi nombre en perfecto, en completo, en preciso. En el estómago se me hundió. No era solo la televisión. Era algo personal, invasivo, inmediato. Un niño en la pantalla dudó, los labios temblando, los ojos muy abiertos. Yo no lo entiendo, murmuró. La voz de la mascota se suavizó. Los buenos amigos escuchan. Los buenos amigos no contestan. Intenté gritar. No salió ningún sonido. Mi boca se movió casi por sí sola, repitiendo las palabras en voz alta, tal como se me indicó. La escena continuó. La música, los colores, el ritmo alegre del programa regresaron, y aún así, el silencio dejó una marca, un recuerdo hundido demasiado profundo en mi pecho. Cuando mis padres entraron más tarde, se lo conté. La televisión me habló. Dijo mi nombre. Se rieron. Estás enfermo, dijo mi madre, forzando una sonrisa. Los dibujos animados no hablan. La voz de mi padre fue tajante. Deja de inventar cosas. Para la hora de la cena, el momento ya había sido borrado de la realidad. Incluso yo empecé a dudar, el recuerdo plegándose sobre sí mismo, como si nunca hubiera ocurrido. Años después, encontré otras personas en internet que describían lo mismo. Casas distintas, años distintos, el mismo reconocimiento silencioso, la misma voz, dirigiéndose a ellos directamente. No lo estaba imaginando. No estaba solo. Y pensar en esa experiencia compartida hizo que el recuerdo resultara todavía más insoportable. No terminó cuando se apagó el televisor. Los niños comenzaron a ver a la mascota fuera del marco que le correspondía. En reflejos de espejos, lo captaban donde no debería estar, agazapado en las esquinas, siempre sin parpadear. Un amigo lo dibujaba de forma obsesiva en los cuadernos de la escuela, reproduciendo exactamente los gestos y expresiones del episodio, aunque el personaje no estuviera físicamente presente. Otros contaban sueños en los que el episodio continuaba,
con lecciones que se extendían más allá de la transmisión, escenarios que se repetían con pequeñas y opresivas variaciones. Cuanto más leía, más comprendía que el programa no era solo entretenimiento, era una puerta de entrada, no una lección de bondad u honestidad, no un dibujo animado inofensivo, era un puente, una forma de guiar la atención, moldear el pensamiento y condicionar respuestas. Los padres reaccionaban de manera agresiva cuando los niños hacían preguntas. Los maestros negaban anomalías. Los adultos parecían reprimir cualquier reconocimiento de lo que había ocurrido, como si la influencia del programa se extendiera más allá de los niños que lo habían visto. Algunos hilos sugerían que incluso cuestionar el programa décadas después provocaba inquietud, escalofríos, dolores de cabeza, alucinaciones sutiles. El programa seguía a sus espectadores, incrustando reglas y expectativas mucho después de que la pantalla se oscureciera. No enseñaba a los niños a compartir u obedecer por moralidad. Los estaba preparando acondicionándolos, en enseñándoles atención, repetición, silencio y obediencia. Colores brillantes, música alegre y rostros sonrientes ocultaban algo deliberado, preciso y duradero. Y entonces quedó claro por qué el rastro se enfriaba. Quién había hecho el programa, quién lo había financiado y por qué. No eran productores comunes. Esto no era solo un programa infantil olvidado. Era algo diseñado, con cuidado e intención, para extenderse más allá de los límites de la televisión, hasta la propia realidad. La pregunta que me siguió por cada foro, cada publicación, cada archivo, era sencilla. ¿Quién lo construyó? ¿Quién creó esta puerta de entrada? ¿Y con qué propósito? Seguí los créditos como un rastro de papel destinado a desvanecerse. Las productoras con nombres alegres conducían a direcciones muertas. Elsie registradas, disueltas y luego registradas, de nuevo, con ligeras variaciones en la ortografía. Los mismos 3 nombres aparecían en todas partes y luego desaparecían por completo. Sin entrevistas, sin obituarios, sin carreras antes o después del programa. Los registros de financiamiento eran aún peores. Una subvención pública listaba el programa bajo investigación conductual en la primera infancia. Otro documento hacía referencia a pruebas de refuerzo de atención. Las cantidades eran pequeñas, olvidables, del tipo que pasan desapercibidas en auditorías. Me recordaba otras historias que había investigado en estaciones de números, aplicaciones de bienestar, juegos educativos, proyectos que ocultaban experimentos tras la inocencia. Un productor apareció brevemente en un recorte de periódico antiguo, sonriendo, junto a un prototipo de la mascota. 2 años después, fue declarado desaparecido tras un retiro voluntario. Los trabajos académicos de otro creador se detenían a mitad de frase, su último borrador guardado, pero nunca enviado. Era como si todos los involucrados se hubieran acercado demasiado a algo y se hubieran retirado silenciosamente, o hubieran sido apartados. Había pistas aún más extrañas: consultores de símbolo, asesores de ritmo lingüístico. Un crédito se traducía libremente como continuidad ritual. Al principio reí, la misma risa nerviosa que había usado en otros casos, hasta darme cuenta de que los símbolos que había visto cuadro por cuadro coincidían con diagramas del trabajo de esos asesores. Lo que fuera este programa no era solo un dibujo animado, era un proyecto en una prueba, y tal vez una puerta. Fue entonces cuando lo encontré, un listado en una plataforma de streaming importante, mismo título, a misma mascota, remasterizado para audiencias modernas. El pasado no estaba enterrado, se estaba reiniciando, y la fecha de estreno no estaba lejos. Sin marketing, sin tráileres, solo una imagen de marcador de posición silenciosa. Reconocí la redacción al instante. El mismo lenguaje de lecciones, las mismas promesas, lo que sea que afirmaran haber arreglado, la estructura permanecía. El mensaje estaba intacto. Y esta vez,
no sería olvidado. Lo estaban trayendo de vuelta y contaban con que lo recordáramos, aunque quisiéramos o no. Otra vez. Lo encontré listado en una plataforma de streaming, discreto y silencioso. Una versión remasterizada del programa, nítida y pulida, con colores más brillantes de lo que recordaba, audio claro y casi hipnótico. La descripción era breve, pero familiar, en frases tomadas directamente del episodio perdido, palabra por palabra. Los buenos amigos escuchan hacer preguntas. Puede entristecer a las personas. Al estar en silencio, significa que te importa. Nostalgia, envuelta en precisión. Una advertencia disfrazada de alegría. Hice clic en los 3 primeros episodios. La calidad había mejorado. Cada cuadro más definido. Cada gesto más fácil de ver. La música fluía suavemente. Pero debajo, el mismo ritmo, la misma redacción, la misma insistencia sutil, permanecía intacta. Habían arreglado lo visual, pero no el mensaje. Y ese mensaje, una vez oculto bajo la luminosidad, y la risa seguía siendo igual de invasivo, igual de controlador. Una nota al final llamó mi atención, casi como un comentario casual, pero mi estómago se hundió al leerla. No continúes más allá del episodio 3. Me quedé paralizado. Mi mente corría, recordando todas las advertencias que había ignorado de niño, todos los posts en los foros de personas que habían visto demasiado. La curiosidad tiraba, insistía, suplicaba que siguiera. Pero esta vez entendí. Las reglas no eran sugerencias, eran una imposición. Más allá del episodio 3, no tenía idea de qué pasaría o si siquiera recordaría haber visto algo. Y entonces llegó el correo electrónico sin asunto, sin remitente, solo un mensaje, esperando en mi bandeja de entrada, pequeño y parpadeante. Lo abrí, con los dedos temblando, y dentro había un único archivo en un clip de video que nunca había visto, no archivado, no listado, no mencionado en ningún foro o registro. El cursor flotaba sobre el archivo. Supe, como siempre que estoy a punto de cruzar una línea, que no había vuelta atrás. Y en algún lugar profundo dentro de mí, sentí el mismo pulso de anticipación y temor que había sentido la primera vez que tropecé con este programa todos esos años atrás. El correo electrónico no era solo un mensaje, traía un clip, uno que nunca había visto antes. Se llamaba a sí mismo Episodio 0 and Dudé, sabiendo que no debía, pero mi curiosidad pudo más que la cautela. La pantalla se volvió negra. Luego apareció la mascota. Su sonrisa era más amplia, sus ojos más afilados, sin parpadear, conscientes. Habló no solo a mí, sino a cualquiera que estuviera mirando. Te veo, dijo, con una voz suave, pero insistente. Sé quién está mirando, sé quién recuerda. La escena se prolongó, estirando el tiempo. Cada píxel parecía deliberado, cada gesto intencional. La mascota se inclinó hacia la pantalla, ladeando la cabeza con esa precisión inquietante, como si pudiera mirar dentro de mis pensamientos. Tuve que hablar, no solo a la pantalla, sino a cualquiera que pudiera encontrarse en este momento. Si estás viendo esto, escucha con atención. No repitas mis errores. No busques fotogramas durante demasiado tiempo. No persigas frases ocultas, y especialmente niños, manténganse alejados. El programa no es solo una historia, no es solo un recuerdo, es una influencia, paciente y persistente. Pero también sé que querrás entender, querrás teorizar, unir los fragmentos. Si debes hacerlo, hazlo en conjunto. Deja tus pensamientos en los comentarios. Comparte con cuidado. Hay fuerza en los números, incluso cuando el propio tema está observando. La voz de la mascota se suavizó, persuasiva. La atención fortalece la conexión. La observación enseña. Aprendemos, crecemos. No puedes apartar la mirada, pero puedes recordar. Detuve el video, pero la conciencia no se fue. Permaneció detrás de mis ojos,
en los bordes de la percepción. Incluso ahora, la siento en el zumbido silencioso de una pantalla, en el reflejo de un monitor, en el peso de la memoria, presionando suave, pero insistentemente. Y así que, si recuerdas este programa, no comentes lo que te enseñó. Comenta cuando te lo enseñó.